Hola, hoy día vamos a leer Mateo 21, pero antes oramos. Dios amado, te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocerte más por medio de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a que nuestro corazón reciba lo que tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer a partir del versículo 23 porque es un poquito largo. Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Con qué autoridad haces esto?, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta, dijo Jesús. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, tememos al pueblo, porque todos consideran que Juan era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no sabemos. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de estos lo que les correspondía. Los labradores agarraron a sus siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo para quedarnos con su herencia. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, respondieron, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha. Les dijo Jesús, ¿no han leído nunca las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente, porque ésta lo consideraba un profeta. Bien, este texto que hemos leído es una conversación entre Jesús y los fariseos o los jefes religiosos de la época. Como hemos leído en capítulos anteriores, nos podemos haber dado cuenta ya de que estas personas religiosas, jefes de los sacerdotes y tal, no creían en Jesús, no tenían fe. De alguna forma estaba cegado su entendimiento de que no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, a pesar de ver los milagros que hacía y las maravillas de las que era capaz, aún así no podían creer. Y continuamente ellos estaban espiando a Jesús, siguiéndola donde iba, intentando ver qué imprudencia, por decirlo así, cometía o todo lo que hacía, la mínima cosa para recriminárselo o para arrestarlo o para denunciarlo, ese tipo de cosas. Y bueno, en primer lugar vemos que ellos no reconocen la autoridad de Jesús. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús les pregunta algo, pues dice, bueno, si ustedes me contestan esto, yo les digo con qué autoridad. Y él les pregunta algo tan fácil, el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra?
Y bueno, dice aquí que ellos se pusieron a discutir entre ellos y ponerse de acuerdo sobre qué responder, pero es curioso porque después de deliberar entre ellos, no dicen lo que ellos piensan en realidad, sino lo que a ellos les conviene. Y esa es una característica de estas personas, que son hipócritas, porque dicen una cosa y piensan otra. Sí, está bien. Entonces, bueno, al final dijeron que no sabían porque no les convenía dar una u otra respuesta. Entonces Jesús empieza a decirles ciertas parábolas para ver si logra que ellos entiendan algo. Y primero le dice la de los dos hijos, en la que le dice, el padre le dice al hijo, a uno de los hijos que vaya a trabajar al viñedo y le dice, no quiero, pero se arrepiente y luego va. Y el otro hijo, el que le dice al padre que sí, que va a ir, finalmente no va. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, ¿verdad? Porque aunque él dijo que no iba a ir, al final fue. Y, y bueno, esto es una forma de mostrar que uno debe ser transparente, ¿verdad? Que uno debe ser íntegro en lo que dice, que lo que uno dice tiene que estar en concordancia con lo que uno hace. Entonces, por eso Jesús les dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes, le dice a los líderes religiosos de la época, hacia el reino de Dios. Y, y bueno, menciono estos dos oficios porque, bueno, el de las prostitutas sigue siendo aún mal visto y en la época pues era aún peor. Y el ser recaudador de impuestos pues era algo también como de una mala categoría. Y que aunque estas personas que tenían estos oficios eran rechazadas por la sociedad, aun cuando ellos escucharon el mensaje de Jesús se arrepintieron de sus pecados y decidieron seguirle. No así, no así los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes de este tiempo, que a pesar de que escuchaban y veían milagros, eran incapaces de reconocer la autoridad de Jesús y de reconocer que él necesitaba. La siguiente parábola es de los labradores, ¿no? Que un hombre planta un viñedo y después de que lo arregla, lo pone todo bien, lo alquila a unas personas, a unos labradores para que trabajen allí y que en el momento de la cosecha el hombre manda a pedir lo que le corresponde de su viñedo. Y que cuando fueron las personas, los enviados por el dueño, fueron atacados por los labradores, fueron golpeados, asesinados por aquí. Y de tal forma que luego el hombre dueño del viñedo dice, bueno, voy a enviar a mi hijo que a él lo van a respetar. Y no, peor aún, lo atacan y lo terminan matando. Y esto también lo dijo para ver si los fariseos se daban cuenta de que ellos estaban haciendo algo parecido. Dios envió a su Hijo, a Jesús, a nosotros, para salvarnos, para perdonarnos, para darnos esa vida eterna que solamente Él podía darnos. Y estas personas que le recibieron lo rechazaron. ¿Sí? En lugar de creerle, lo pusieron en duda, cuestionaron su autoridad y decían que era falso. En el versículo 43 dice Jesús, esto yo lo subrayé, por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Hace algunos capítulos habíamos leído sobre dar frutos, que es por los frutos por los que se conoce a una persona, no por lo que dice, ni por cómo se ve, sino por los frutos que da. Y de esta misma forma Dios pone sus asuntos, las responsabilidades del reino solo a las personas eh, que sepan cuidarlo y que den los frutos que Él espera que den. Bien, pues hasta aquí llegamos hoy y mañana seguimos con el siguiente capítulo. Hasta luego.